Muy bien, hermanos, buenos días. Estamos volviendo a hacer las transmisiones de día sábado a través del programa La Biblia Responde. Vamos a tratar de que vean si está el audio saliendo en la página para que revisen. Y vamos hoy día a comenzar. Vamos a dar los saludos a todos los amigos que se conectan mediante nuestra red social, que es el Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico. Pero también estamos sacando esta transmisión a través de Radio Umbral. Radio Umbral es una señal FM que sale a través de la 107.9 para toda la localidad de Yungay y por supuesto para la zona cordillerana. Mandamos un saludo a todos los amigos que están a través de Radio Umbral, que nos están escuchando y que cada sábado se juntan junto a nosotros para poder compartir estos temas de día sábado. Saludamos también a una amiga nuestra de este ministerio cristiano, a nuestra estimada pastora Brenda Maltés. Saludamos a toda la congregación que está junto a ella. Es una fiel auditora de nuestro programa. Un saludo para ella, para su familia y para su congregación. Que Dios bendiga a la pastora Brenda Maltés. También saludamos a todos los amigos que se conectan cada sábado. A Obed Torres, que está ahí en los controles, está junto a nosotros, sacando la transmisión por streaming y por nuestra señal de Radio Umbral. También saludamos a los amigos del Ministerio Cristiano Evangélico que están junto a nosotros y que cada sábado se conectan para compartir estos temas a través del programa La Biblia Responde. También está conectada Daniela Acuña, un saludo para ella, para su familia, Carmen Alfaro. Saludamos al pastor Aldo Aguirre y su hermosa familia, al pastor Andrés Fuensalida de la Iglesia Evangélica Remanente del Séptimo Día. Un saludo para ellos, para su congregación. A la pastora Marlene Emilia, que está junto a nosotros, también la saludamos. Que Dios bendiga a la pastora y a su familia, a toda su gente. También que Dios bendiga a todos los amigos que se conectan por las redes sociales y por supuesto por la señal de Radio Umbral. No se olviden, Radio Umbral, amigos, en Yungay está sacando esta señal del programa La Biblia Responde. Hoy día vamos a tratar de avanzar en un tema que tiene que ver con el diezmo. Y yo sé que hoy en día el diezmo para mucha gente es algo medio peyorativo. Hay mucha gente que hoy en día ya no cree en esta promesa de Dios por muchas cosas que se han visto, por las corrupciones de las iglesias, pero yo no creo de la iglesia, de algunos ministros, no en la iglesia, son personas que se han corrompido de alguna forma y han hecho un abuso y un mal uso de los recursos y de este medio que Dios creó el tema del diezmo. Y mucha gente hoy día no cree, mucha gente hoy día se ha restado esta promesa justamente por este abuso y mal uso de estos recursos que Dios tiene para la iglesia. Así que hoy día vamos a ver el tema del diezmo, pero el diezmo en el juicio investigador. Ese es el tema por hoy. La Biblia responde. ¿El diezmo tendrá algo que ver con el tema del juicio investigador? Bueno, es lo que vamos hoy día a conversar junto a ustedes, amigos auditores. Bien, vamos a hacer la oración para que podamos comenzar con el programa de hoy, para que Dios bendiga, por supuesto, a los que escuchan y también Dios dé palabra para aquellos que estamos acá junto a mi familia. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana de sábado estamos orando para que usted, Señor, tenga misericordia y nos acompañe a través de su palabra con este tema tan relevante que tiene que ver con el diezmo y el juicio investigador. Oramos en esta mañana para que la palabra caiga en buena tierra, para que eche semillas, eche raíces en el corazón de cada amigo oyente. Bendiga a cada familia que están representadas en las redes sociales, a los amigos que están mediante Radio Umbral también para que los bendiga y especialmente para que nos conduzcan esta mañana a las mejores conclusiones. En el nombre de Jesús oramos, amén. Ya, mis estimados amigos auditores, bendiciones. Bien, vamos entonces a comenzar rápidamente con el tema. Hay muchos textos bíblicos, hay cosas que hay que leer un poquito para poder contextualizar.
Y como les decía al principio, cuando nosotros hablamos del diezmo, mucha gente no le gusta, que se va a hablar de plata, se va a hablar de dinero, por tantas cosas que se ha visto y que es verdad, mucho abuso con respecto a estos temas, abuso de los recursos, abuso de los objetivos por lo cual Dios ha puesto esto, pero si está en la Biblia no podemos dejar de no hablar. ¿Qué es el diezmo para mucha gente que quizás esto es un tema nuevo, especialmente gente que no tiene la costumbre de congregarse o de pertenecer a una congregación? El diezmo en el fondo es un concepto que viene de diezmar de una porción o de una parte de los recursos que tenemos. ¿Y qué es diezmar? Es decir, de los recursos que cada uno posee o de los ingresos que uno tiene, se aparta una décima parte, o el 10%, por así decirlo, el 10%. Eso se aparta, y eso se aparta y se consagra para el Señor. La Iglesia Popular lo hace pero con el 1%, pero la Biblia habla de un 10%. Nuestra intención en definitiva es indicar lo que la Biblia está indicando. Si me habla de un 10 y no de un 1%, hay que pegarlo al 10% y no al 1%. Entonces, en esta mañana vamos a ver el tema del diezmo y su implicancia en el juicio investigador. Saludamos a Obed Torres y a todos los amigos mediante Radio Umbral, a los fieles oyentes que están también en la zona cordillerana de Yungay. Bien, partamos entonces. Vamos al libro del Génesis, al capítulo 2. Todos los que tienen su Biblia a mano, partamos entonces en el libro del Génesis. En el capítulo 2 vamos a leer del versículo del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Miren, aquí tenemos algo importante, ¿eh? Aquí hay un concepto, miren. Resulta que de los 7 días que Dios instaura, los 7 días de la semana, de esos 7 días, Dios se reservó uno para él. Es decir, Dios apartó un día. De 7 días, 6 se lo dejó para el hombre, para que hiciera su vida cotidiana, pero un día Dios apartó para que el hombre haga, ¿cierto? Y repose y lo conmemore, ¿cierto? Como el día que Dios apartó y santificó. Vale decir que en la creación Dios siempre se reserva algo para él. En los días de la semana, Dios, de 7 días, Dios se reservó uno, el séptimo día. Este es mi día, no toques y no hagas tu voluntad. Entonces aquí está el concepto cuando Dios aparta siempre algo para él. En la creación de los 7 días de la semana, 6 días para la vida cotidiana, pero uno, el día sábado, el séptimo, Dios lo apartó, era para él. Avancemos. Génesis 2 y versículos del 16 al 17. En la creación, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Dios le explica que todo estaba al servicio del hombre. Estaba todo provisto en beneficio de la raza humana. Dios creó un planeta hermoso, maravilloso, con todos los recursos necesarios para la vida y la felicidad del hombre. Dice así en Génesis 2, versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos otra forma cuando Dios se reserva algo para él. Dijo así el Señor, de todos los árboles del huerto, podrás comer, pero Dios toma uno, lo aparta y lo reserva, dice, pero menos de uno, de todo árbol del huerto podrás comer. Sin embargo, del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no comerás, no tocarás y no mirarás. Y aquí nos vemos que Dios se vuelve a reservar algo para él. En la creación de todos los árboles provistos para la subsistencia del ser humano, el hombre podría comer, pero menos de uno. Vale decir que todo lo que Dios está indicando acá era una señal de fidelidad y de obediencia. En los días de la creación,
De los 7 días que quedó intacto en la semana de la creación, Dios se reservó uno de esos días. De los 7 días, dejó aparte 6 para la vida cotidiana, pero uno Dios se aparta para él, que era el séptimo día, el sábado. Señal de obediencia y señal de qué cosa, de fidelidad. En lo que Dios compete a la creación, cuando Dios entrega al hombre todo lo que necesita para subsistir, dijo así el Señor: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Sin embargo, de eso, Dios también se aparta y se reserva algo para él. Dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero menos de uno. Ese uno yo lo aparté, me lo reservé para mí. ¿Cuál era? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol que fue reservado para él, dijo así el Señor: no mires y no toques. En los 7 días de la semana, dijo Dios, de 6 días, yo me reservo uno. No mires y no toques, no hagas tu voluntad en mi día santo. Dijo así el profeta Isaías: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día, no haciendo tus propias cosas, ni siguiendo tus propios pasos, ni hablando tus propias palabras, Jehová te bendecirá. Dijo así el Señor: entrego todos los árboles, todo provisto para que el hombre coma, pero sin embargo Dios se reservó uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No mires, dijo el Señor, y no toques. Vale decir que eso, todo lo que Dios de alguna forma se ha reservado para él, como el día séptimo para el Señor, el árbol de la ciencia del bien se lo reserva para él, eran puestos como una señal de fidelidad y obediencia a la raza humana. Fueron puestos con ese concepto para él. Ahora vamos a leer el Salmo 24 y versículo 1. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 24 y versículo 1. Dice así el Salmo 24 y versículo 1. Saludos al pastor Aldo Aguirre, que está junto a su hermosa familia. Que Dios bendiga a este varón. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Por lo tanto, ¿de quién es la tierra? De Jehová. Vale decir, ¿de quiénes son los recursos que produce la tierra? Del Señor. Y de todos los recursos que la tierra produce, que el hombre extrae, que el hombre trabaja, de aquellos recursos que el hombre tiene, de esos recursos que dijo el Señor: apártame la 10ª parte de todos tus ingresos, porque la tierra y su plenitud son míos. Aquí está el concepto cuando Dios siempre se reserva algo. En la creación de 7 días, Dios se reservó el séptimo para él. Cuando Dios dispuso de todo los árboles del huerto, dijo el Señor: ni un problema, pero yo me aparto uno para mí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, puesto como señales de fidelidad y de obediencia. Y en el tema de los recursos, no es distinto cómo Dios va a obrar y operar. En los recursos, cuando Dios dice: todo lo que está en la tierra es mío, todas las cosas, es la tierra y su plenitud son del Señor. Por lo tanto, cada recurso que genera el hombre le pertenece al Señor. ¿Y qué pide Dios? Dijo el Señor: de todos los recursos, apártame una 10ª parte. Es como el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Esa 10ª parte, dijo Dios, ¿qué cosa? Es mía. No mires y no toques. Entonces, tanto el concepto del 10% de los recursos, sea cualquiera, tanto como el día séptimo que Dios apartó de la semana, como el árbol que aparta de Dios, de la ciencia y del bien y del mal, que lo que es puesto es como una señal de obediencia y de fidelidad. Satanás se ha levantado para distorsionar la señal de fidelidad. Satanás se levantó en el Edén para que el hombre fuera a meter mano en el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Dijo así el Señor: no mires y no toques para que no se mueran. Dios había reservado el árbol de la ciencia y ahí Satanás fue a atacar la señal de fidelidad. Conocemos la historia. Adán junto con Eva metieron mano en el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Metieron mano en lo que Dios había reservado para él y sabemos las consecuencias para la raza humana.
Satanás vino a ser el príncipe de este mundo y introdujo al imperio de la muerte y vino toda la catástrofe y toda la desgracia para la raza humana. Satanás está metiendo mano también en la señal de fidelidad en el séptimo día. Ha instaurado, ¿cierto?, que todas las religiones adoren un día espurio como el primer día de la semana, el domingo. Ha metido mano Satanás para que el hombre se olvide del día séptimo, que es el sábado, y obre en un día distinto que Dios ha puesto para que vengan todas las desgracias de la raza humana. Pero también Satanás se ha levantado con agentes humanos, donde han hecho abuso sobre los recursos que Dios ha puesto para el hombre y para la iglesia. No es la iglesia, hombres que se han puesto en corrupción. Han hecho abuso de los recursos y hoy en día Satanás ha hecho que la gente no crea en este proyecto del 10%. Este es un proyecto del cielo. No es que Dios se equivocó, el hombre se equivocó en su avaricia. Pero Dios puso esto como una señal de fidelidad. El 10%, el diezmo, dijo así, toda la tierra es mía y todas las cosas que en ella hay. Por lo tanto, dijo Dios, resérvame un 10%, una décima parte. Dios se podría reservar un 90% porque a todos le pertenece a él. Pero sin embargo, dijo Dios, el 90% para el hombre y el 10% a mí me lo reservo. Nunca te olvides de este concepto. Dios siempre se reserva algo para él. Lo hizo en los días de la semana con el séptimo día para el Señor. Lo hizo de todos los árboles del huerto para el Señor. Se reservó uno. Y aquí el Señor se viene a reservar una décima parte para él. Vamos a pedirle a mi esposa que nos acompañe en una lectura para seguir avanzando con el tema. Vamos a seguir saludando a las familias que están ahí conectadas en Radio Umbral, a la familia Lefimil, Ríos Valenzuela, Ríos Godoy, familia Torres Valeria y bueno, ahí y a todos los oyentes de la precordillera de Yungay. Pastor Aldo Aguirre, a Obed Torres, Carmen Alfaro, Marlene Valdés, Emilia, Daniela Acuña, en fin, a todos los amigos que están junto a nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Este no es un tema escatológico, cuando hablamos de dinero llega a ser hasta peyorativo, pero si está en la Biblia no podemos dejar de no hablar de este tema. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude en la lectura, aquí entonces vamos a leer algunos párrafos y ella va a indicar. Un momento, ahí para que se acerque el micrófono. Salmo 24, versículo 1. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Patriarcas y Profetas, página 564. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor, porque es origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Dice el apóstol: cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 367 y 368. Muy bien, sigamos avanzando. Entendemos que el propósito de Dios con el tema de los diezmos es grabar en la mente y los corazones del hombre todas las enseñanzas acerca de la fidelidad y de la obediencia, y que los hombres llegasen a ser un tesorero de las que cosas, de los recursos que Dios ha puesto para satisfacer la necesidad del hombre, pero especialmente para el sostén de la casa del Señor. Vamos a ir avanzando entonces, vamos a 1 de Corintios, ¿cierto? El propósito, es decir, ¿Dios necesita dinero para sí mismo? Obviamente que Dios no necesita recursos. Nuestro Señor es el dueño de todas las cosas.
Él extiende, Él con su propia voz llega a extender todas las cosas para que sean hechas. Entonces, si Dios no necesita los dineros, ¿cuál es el propósito entonces del diezmo? Uno, ¿cierto? Primero que nada debemos comprender y entender que el diezmo es parte de un proceso del plan de la fidelidad. Dios siempre se está reservando algo para él, para que el hombre lo ponga como una señal de fidelidad y de obediencia. De los 7 días de la semana, el séptimo para el Señor. De todo árbol del huerto, el árbol de la ciencia de bien y mal es para el Señor. De todos los recursos que este planeta genera, porque de toda la tierra del Señor, cada recurso, dijo el Señor, apárteme la 10ª parte para el Señor. Señal de fidelidad. En Primera de Corintios, vamos a ver rápidamente, vamos al propósito, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de que el hombre diezme o entregue una parte de sus ingresos? Primera de Corintios capítulo 9, perdón, y versículo 7. 9:7. Dice así el apóstol Pablo, empieza a contextualizar, ¿cierto? Este concepto del diezmo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Vale decir, el apóstol Pablo dice, oiga, cada recurso que Dios ha puesto en favor de la raza humana, el hombre utiliza los recursos en beneficio propio. Pero solamente el recurso será para en beneficio propio. Versículos del 13 al 14, agrega el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios? La verdad, las cosas dice el apóstol Pablo, que hay muchos, ¿cierto?, en la iglesia que trabajan para sí, que tienen una vida secular y que usan de los beneficios de los recursos para sí mismos. Dice, por eso habla de que aquellos que obviamente plantan viña comen del fruto, aquellos que tienen ganado toman leche del ganado. Pero hay otros que no plantan ni viña, hay otros que no tienen ganado. Y aquí dice el apóstol Pablo, hay algunos que viven del Evangelio. ¿Qué es vivir del Evangelio? El mismo apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo dedicó una vida completa a la predicación de la palabra de Dios. Día y noche caminaba por distintos senderos, inclusive arriesgando su propia vida, estableciendo comunidades religiosas. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? Predicar, avanzar y establecer comunidades, ¿cierto? Pregunto yo, ¿este hombre de qué iba a vivir si no generaba recursos para sí mismo? Como dice el apóstol Pablo, hay algunos que plantan viña y comen los frutos de esa viña. Otros tienen ganado y toman leche de ese ganado. Pero Pablo y muchos apóstoles, como los apóstoles, ¿cierto?, que habían en aquel tiempo, que su vida fue de dedicar el tiempo a la predicación, a sanar, a enseñar, a establecer. ¿Cómo vivirían? ¿Cómo a sus familias se sustentarían? Bueno, Dios, dijo así el apóstol Pablo, y los que viven del Evangelio tendrán que tener recursos para aquellos que viven del Evangelio. Pero esto no era nuevo, esto Dios lo establece en los tiempos también, lo establece en los tiempos de Moisés. Vamos al libro del Deuteronomio. Vamos rápidamente. Estoy tratando de contextualizar la idea de que hoy en día para muchos el diezmo, la palabra diezmo es algo peyorativo, hay algunos que hablan acerca de, lo ridiculizan, pero esto está en la palabra de Dios. Y el diezmo es parte de la señal de fidelidad, de lo que Dios ha apartado para él. Que Dios establece un mecanismo democrático para aquellos que se dedican al Evangelio, por supuesto que sí. Hay algunos que abusan, por supuesto que han abusado de esto, pero Dios tendrá que entendérselas con ellos. Deuteronomio capítulo 18. Leamos del 1 al 8. Dice, las porciones de los levitas. Y para contextualizar, debemos entender lo siguiente. En el desierto, cuando Dios organiza, Israel lo organiza,
Todas las tribus generalmente tenían su ganado de Dan, de Rubén. Todas trabajaban y generaban recursos. Como dice el apóstol Pablo, plantaban viña, comían de fruto de las viñas. Tenían ganado, tomaban leche del ganado. Pero había una tribu que no trabajaba, que no podía plantar viña. Había una tribu que no tenía ganado para sí mismo, que era la tribu de los levitas. Los levitas fueron apartados dentro del campamento de Israel para dedicarse al santuario, a la mantención del santuario, trabajar como sacerdote, administrar como el intercesor, ¿es cierto?, cuando traían las ofrendas. Si esos levitas se dedicaban al trabajo diario del santuario, ¿cómo podrían ellos mantener su vida y su familia? Dios establece un mecanismo. Deuteronomio 18, este es el contexto de lo que vamos a leer ahora, ¿ya? Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él ha dicho. Este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, la quijada y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tu oveja darás. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿Qué son las primicias? Cuando recogían los primeros frutos de la tierra. Por ejemplo, si alguien plantaba una viña, recogía los primeros frutos. Esos primeros frutos iba y se entregaba al sacerdote como una ofrenda para el sacerdote. Si alguien tenía un ganado y sacaba una 10ª parte, se lo entregaba, ¿cierto?, al sacerdote. Por eso habla también que se entregaban las primicias para el sostén de estos hombres que estaban dedicados al Evangelio o a la casa del Señor. Versículo 4. Las primicias de tu grano. Por ejemplo, si alguien tiene un emprendimiento, ¿ya?, y la primera parte del fruto de ese emprendimiento lo puede reservar y presentárselo ante el sacerdote y entregárselo a él como ofrenda para que Dios bendiga ese emprendimiento. Por eso dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, de las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. Porque le ha escogido a Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para ministrar en el nombre de Jehová y el de sus hijos para siempre. Cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración de los otros comerá, además de sus patrimonios. Es decir, todos los recursos que generaba el campamento, también una parte la aportaban a los levitas para el sostén de sus familias y de ellos. O sea, esa era la razón de ser. Los recursos se apartaban porque habían, uno, para la mantención de la casa del Señor, para la mantención de la casa. Esto no es para la mantención de las personas, no es para que abusen de los recursos del Señor. Y para la mantención del ministro, del sacerdote y de su familia. Era una porción, no era el 100%, era un porcentaje, el 10%, para la casa del Señor y los que viven del Evangelio. Las primicias fueron puestas como una ofrenda para aquellos que surjan con un buen emprendimiento. Pero esto no es nuevo. Esto de ofrecer y apartar en la 10ª parte no es nueva. Vamos al libro del Génesis, capítulo 14, para seguir avanzando, porque hay que llegar al tema del juicio y el diezmo. Génesis 14. Y todos se van a acordar, ¿cierto?, de Abraham, ¿no? Ya en los tiempos de Abraham, ya en los tiempos de él, el Señor ordenaba entregar una 10ª parte. Génesis 14, del versículo del 18 al 20, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino,
y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó a tus enemigos, y le dio a Abraham el diezmo de ¿qué cosa? De todo. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando vio al rey de Salem, que era una figura de Cristo, rey de paz, Melquisedec? Le entregó, ¿qué cosa? Los diezmos o el porcentaje de todas las cosas que tenía. Ya en los tiempos de Abraham, Dios mostraba que el diezmo era parte del plan de la redención. Un día, un ministro, hace mucho tiempo, me dijo, si bien es cierto, él decía, en la Biblia se diezmaba parte del grano, parte de la cebada, parte de los frutos de la tierra, de todas las cosas. Pero él decía que nunca en la Biblia sale que había que apartar o diezmar dinero. La gente sí entregaba una parte de los recursos naturales que ellos tenían, la 10ª parte. Y él decía que en la Biblia jamás, en ninguna parte se hablaba que había que diezmar dinero. La verdad, la cosa es que con harto cariño le mostré en la Biblia que en la Biblia sí sale que había que diezmar dinero. Y eso le expliqué con cariño. Él desafía a no sé cuántas personas por las redes sociales y decía que alguien ven que me muestre el texto bíblico donde dice que hay que entregar dinero para diezmar. Si usamos nosotros primero la lógica, en los tiempos de Abraham, de Moisés, hasta en los tiempos de Jesús, ¿cuál era el recurso más cotidiano? ¿El dinero o los recursos naturales? La gente, ¿cuáles eran los ingresos que tenían? ¿Eran en dinero o en recursos naturales? Eran en recursos naturales. Por lo tanto, lo más común era eso y por eso de eso se entregaba. Una parte de su vaquilla, una parte del ganado, una parte del fruto de la tierra. Era lógico. Si lo más cotidiano que eran los recursos naturales, y la gente se hacía de recursos naturales más que del dinero, la gente lo que va a entregar en una parte de los recursos naturales. Pero eso no indicaba que el dinero no era parte de entregar el diezmo. Y como el pastor desafiaba que no existía ningún texto de la Biblia, bueno, hoy en día vamos a leer el texto bíblico. Vamos al libro del Deuteronomio, capítulo 14. Nosotros debemos comprender que lo lógico en que desde el Génesis, desde Adán para adelante, en los tiempos de Jesús y mucho después, habían cosas que eran más recurrentes que otras, eran recursos naturales, la gente no comía ni dinero. Y eran ganaderos, eran agricultores, esas cosas las que ellos diezmaban porque eran los recursos que generaban. Pero como un pastor dice que no, que en la Biblia no aparece la palabra dinero, bueno, tristemente está en la Biblia, tristemente para él. Y aquí vamos a leer justamente el texto que habla que también se puede diezmar dinero, como dijo el Señor. Deuteronomio capítulo 14. Y leeremos del versículo del 22 al 26. De hecho, miren, esto está en el contexto de la ley del diezmo, para aquellos que no conocían. Así como algunos desafían por las redes sociales que en la Biblia jamás aparece la palabra dinero para diezmar, bueno, tristemente aquí está el texto bíblico. Leamos entonces en Deuteronomio, capítulo número 14, del versículo del 22 al 26. Dice, la ley del diezmo. Miren, y aquí como Dios habla y aconseja ciertas cosas con respecto al diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es decir, claro, lo que eran agricultores tienen que apartar una 10ª parte, ¿cierto? Y comerás delante de Jehová tu Dios, versículo 23, el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, hablamos de la 10ª parte, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cuál es el propósito? Aprendan a temer al Señor, dijo él. Versículo 24. Como Dios pedía que el hombre o el penitente tenía que tomar parte de los recursos diezmar, pero tenía que ir a un lugar donde Dios indicaba,
tenía que ir a un cierto lugar donde Dios indicaba, ahí entregarás toda esta ofrenda. Versículo 24, mire lo que dice el Señor. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner a él su nombre, y cuando Jehová tu Dios te bendijere, ¿qué dijo Jehová? Bueno, como vas a apartar la 10ª parte de tu grano, de tu ganado, de tu vino, en muchas cosas, pero si vas a ir a un lugar donde Jehová te diga, pero que ese lugar para ti, donde Dios indica es tan apartado, tan lejano, que no puedas llegar con todas las cosas, que algunas cosas se van a echar a perder, que no te va a servir. Miren lo que dijo el Señor, versículo 25. Entonces, ¿qué dice ahí? Lo venderás y guardarás, ¿qué cosa? El dinero en tus manos. Pregunto yo, ¿se puede diezmar dinero? Dice que la Biblia que sí, que si los recursos que tenían que llevar, que habían apartado del vino, el aceite, el grano, la leche, todas las cosas, el lugar quedase tan lejos donde tenía que ir ser entregado, y quizás pudieran perecer, echarse a perder, y dijo Dios, véndanlo, y hágalo dinero. Versículo 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová Dios escogiere. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino y por sidra, y por cualquier cosa que deseares. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Pregunto yo, ¿se podía diezmar dinero? Por supuesto que se podía. ¿Está la palabra dinero? Está la palabra dinero. Saludos a todos los oyentes de la precordillera de Yungay. No se olviden de ellos orar por nuestros amigos que están ahí en la precordillera de Yungay. Por lo tanto, Dios establece un sistema que era importante, apartar. Dios siempre se había apartado algo para él. De los 7 días de la semana, Dios apartó el 7º. De todo árbol del huerto, Dios apartó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el Señor de todos los recursos, porque dijo que la tierra era de él, Señor, y todas las cosas que en ello hay, dijo, Señor, apárteme. ¿Qué cosa? En la 10ª parte. Esa 10ª parte es como el árbol de la ciencia del bien y del mal. No mires y no toques. Satanás introdujo, ¿cierto? Y se levantó contra el Señor en el Edén para que el hombre tocara el árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás el tiempo al fin se ha levantado para que el hombre deje de guardar el día 7º y se vaya a adorar el primer día de la semana. Pero también Satanás se ha levantado para distorsionar el tema del diezmo que está puesto en la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que la palabra diezmo es apartar una 10ª parte, pero la Biblia también habla, ¿qué cosa? Del dinero. Está en la ley del diezmo. Alguien un día me preguntó, ¿yo puedo ofrendar o diezmar lo que yo quiera, lo que pueda, lo que se me antoje, lo que yo crea? ¿O lo puedo entregar donde yo quiera, en cualquier parte? ¿Dónde se entregará el diezmo? ¿O se lo entrego a la gente más pobre? ¿Qué es lo que puedo hacer con él? Vamos entonces al libro del Génesis. ¿Qué es lo que Dios pide y establece para el hombre? Génesis capítulo 4. Del versículo del 2 al 6. 4 del 2 al 6. Génesis 4, versículos del 2 al 6. Dice así. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció andando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Claro, Dios pidió un cierto tipo de ofrenda, especialmente un ganado, un cordero.
para el sacrificio, que era un símbolo del sustituto, era un símbolo de Cristo y su mediación. Adán y Eva comprendieron cuando el Señor tuvo que vestirlos con pieles en aquel momento de su desgracia. Y Dios, para vestirlos con pieles, tuvo que sacrificar un animal para vestir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Es decir, Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para vestirlo. Ahí surge el concepto del sustituto, el que tendría que tomar el lugar del ser humano, que era una figura de Cristo. Cuando Dios pidió la ofrenda, que no tiene que ver con el concepto del diezmo acá, pero sí pidió una ofrenda, ¿cierto?, para sacrificar, ¿cierto?, y así se que hace en la mente del hombre, ¿cierto?, el sustituto. Abel, comprendiendo, ofreció el mejor ganado, con las condiciones que Dios quería. Pero Abel, como lo tomó a la ligera, dijo, no, yo lo que tomo, tal, lo importante es entregar algo. ¿Qué es lo que Dios dio con agrado? ¿Lo que Dios pidió? Claro que sí, porque Abel entregó la ofrenda o el sacrificio como Dios quería. Pero Caín, como lo tomó a la ligera, tomó de lo que quiso, dijo, total, lo importante es entregar nomás. No era así, no era importante entregar. Había que hacerlo como Dios solicitaba el sacrificio. Un animal de 1 año, sin mancha, sin defecto, porque era un símbolo de Cristo. Pero Caín pensó por sí mismo, no se apegó a la instrucción de Dios y ofrendó lo que él pensó que era lo mejor. Aquí nosotros no podemos ofrendar ni un 8, ni un 3, ni un 5, ni un 1. Hay que ofrendar, como Dios dice, la 10ª parte. El sentido de ofrendar es para el sostén de la casa del Señor y los que viven del Evangelio. Si yo estoy apartando un porcentaje, el 10%, pero se lo estoy dando a los huérfanos, dándolo como filantropía, estamos como Caín, entregando como nosotros queremos y no como Dios está solicitando que la ofrenda sea otorgada. Sigamos avanzando. Mateo capítulo número 5. Avancemos rápidamente. Mateo 5, leamos del versículo del 21 al 24. Dijo así el Señor, miren, dice, Jesús y la ira. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta qué cosa, tu ofrenda. Y esto está indicando a Jesucristo algo importante, que no es tan solo entregar una 10ª parte, sino entregar todo, y que es como que eso fuera suficiente también. Porque si no caeríamos en lo mismo que cayeron los fariseos, que ellos pensaban que era lo más importante, lo básico, el porcentaje que se entregara en el altar. Pero Jesús añadió algo mucho más profundo al tema del diezmo, que el diezmo no nos va a salvar, estiramos amigos. Entregar el diezmo no es para la salvación del hombre, y no porque con eso el hombre se va a justificar delante de Dios. El diezmo simplemente es una señal de fidelidad a los propósitos. Es como el árbol de la ciencia y del bien y del mal. No es para que el hombre sea justificado delante de Dios, porque hay muchos ministros que se han aprovechado, no digo que todos, y se aprovecharon de la buena voluntad de sus feligreses. Ya han usado los recursos para beneficio propio, no para la iglesia, no para la casa del Señor. Hagan uso y abuso de esos recursos. Dijo así el Señor, esto no es para que la gente venga y con eso la gente compre la salvación, no es para eso.
Porque dijo aquí así Cristo, si vienes al altar con tu ofrenda pero estás enojado con tu hermano, es mejor que dejes la ofrenda ahí. Y lo más importante, vaya donde su hermano, ore con él, reconcíliese y recién vuelva al altar con la ofrenda. Entonces Jesús viene a emplear el mandamiento. Hay muchos que piensan que solamente entregar el recurso es suficiente. Eso no es para salvarnos. Es simplemente que Dios quiere sacar de nuestro corazón la codicia. Dios con el diezmo quiere sacar del corazón del hombre la codicia del corazón, desarraigar la codicia. Pero también establece una señal de fidelidad con el cielo. Miren, todas las cosas que Dios tiene es condicional. Miren, vamos al libro del Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, yo lo invito a que lo lean, pero en sus casas no vamos a leer todo el capítulo, pero del 1 al 14 están todas las bendiciones de las que usted se puede imaginar. Vamos a leer algunas, por supuesto. Miren, veamos por ejemplo Deuteronomio. Todas las bendiciones que Dios tiene, Dios premia la fidelidad. Miren lo que dice el versículo 2, Deuteronomio 28. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te van a alcanzar. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿cuáles son? Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Si usted se va a la ciudad, Dios te va a bendecir. Si se quiere ir al campo, Dios ahí también lo va a bendecir. 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Si alguien no puede tener hijos porque es estéril, si usted es fiel al Señor, dije que Dios bendecirá su vientre. 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de... Hoy en día estamos sufriendo una pandemia terrible donde faltan recursos, la gente está sin trabajo, pero el hombre que es fiel al Señor, que dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás a tu entrar y bendito a tu salir. Jehová derrotará a todos los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra de Jehová. Dice que Dios te va a bendecir donde pusieras tu mano. Es decir, en cada emprendimiento que quieras levantar, en cada negocio que hagas. Dice que ahí Jehová pondrá su mano y te bendecirá. Es decir, si usted sigue leyendo hasta el versículo 14, hay un listado de qué cosa, de bendiciones. Pero yo quiero que leamos el versículo 1. Porque todas las bendiciones que Dios ha puesto a disposición de cada persona fiel al Señor son condicionales. ¿Cuál es la condición para que esa bendición me alcance? Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus caminos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Es decir, que esto es una condición para que todas esas bendiciones en todos los negocios, en todos los emprendimientos, en todos los recursos, en mi canasta, en mi cocina, que nunca me falte nada. ¿Cuál es la condición? Escuchar la voz de Jehová y poner por obra todos sus preceptos. Y la ley del diezmo también es un precepto del Señor. Yo aquí se lo voy a explicar con el ejemplo. Miren, supóngase que el que me está escuchando aquí, viene alguien y le dice, mira, tengo un taxi, quiero que tú manejes mi taxi, tú vas a ser mi chofer y vamos a hacer un negocio. Yo soy el dueño del taxi, tú vas a ser el chofer y vamos a llegar a un acuerdo. De todo lo que tú generes en el día, vas a apartar la 10ª parte de lo que ganes y me lo vas a entregar porque yo soy el dueño. ¿Dicho? Perfecto. Entonces el tipo sale el día a trabajar en el taxi, le va más o menos bien, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? De todos los recursos que tiene, aparte un porcentaje, de acuerdo, porque hizo un convenio con el dueño del auto, y le dice, tome, cada día aquí está la parte que le corresponde. Cuando el hombre entrega
al dueño del taxi la parte que le corresponde, él está recordando que él es chofer y que el dueño no es él, el dueño es aquella persona que hizo un convenio con él. Pero ¿qué pasa si el taxi empieza a tener problemas? Supóngase que al taxi hay que cambiarle los neumáticos porque ya están gastados. ¿De dónde sale el recurso? ¿Del que maneja o del dueño del taxi? Obviamente, ¿qué quería el chofer? Oiga, jefe, ¿sabe qué? El taxi está con problemas, hay que cambiar el neumático. Necesito que eso los cambiemos. ¿Quién pone los recursos? ¿El chofer o el dueño del taxi? El dueño del taxi. Y el taxista sigue trabajando y cada día empieza a devolver la parte que le corresponde al dueño del taxi y de repente se da cuenta que hay que cambiar el aceite al taxi. Qué hace el chofer? ¿Lo pone con sus propios recursos o lo hizo el dueño del taxi? Va y dice, oiga, ¿sabe, jefe? El auto hay que cambiarle aceite, hay que cambiarle el filtro, todas las cosas. ¿Qué dice el dueño? No hay problema, vaya, aquí está la plata, vaya y haga el trabajo. Pero ¿qué pasa si el chofer ya no empieza a devolver la parte que le corresponde al dueño? ¿Qué pasa si el chofer se empieza a hacer el loco nomás? ¿Qué pasa si el chofer, en vez de que corresponde, ya se la empieza a dejar para él? ¿Qué pasaría si el chofer, en vez de entregarle la parte al dueño, ya se empieza a meter la parte del dueño al bolsillo de él? Y suponga que si el auto tiene problemas, supóngase que el auto hay que cambiar, no sé, por ejemplo, los frenos y esas cosas. Y va y él le dice el chofer, oiga jefe, ¿sabe qué? Hay que cambiarle los frenos al auto. ¿Sabe lo que diría el dueño del auto? Hágalo usted. Usted ya no me está devolviendo la parte que me corresponde. Usted se hizo dueño del auto. Y si tú te hiciste dueño del auto no entregándome mi parte, yo no puedo hacer nada por eso. Porque en el fondo tú ya no me reconoces como el dueño. Por lo tanto, si el auto tiene problemas, usted pague y usted arréglesela. Lo mismo pasa con el diezmo. Cuando dejamos de devolver la parte que a Dios le corresponde, y nos vienen todos los problemas y empezamos a orar, que Dios ayúdame en esto, ¿qué le dice el Señor? Bueno, vean usted, pues. Usted no me reconoce como dueño. Usted no me ha devuelto la 10ª parte que yo le pido, porque yo soy el dueño de todas las cosas de la tierra y de todas las cosas que en la tierra hay. Cuando usted ya dejó de no entregarme lo que me corresponde, usted ya no me está reconociendo como el dueño de todas las cosas. ¿Qué podría hacer yo si tú ya dejaste de reconocerme como el dueño? Es lo mismo que dice Deuteronomio. Para que todas esas bendiciones te alcancen, esto es condicional a las promesas del Señor. Voy a pedir a mi esposa que lea una parte que quiero compartir con ustedes, porque en este proceso se me hacían algunas preguntas sobre el diezmo. Está claro que el diezmo es bíblico, está claro el tema de la 10ª parte. Ahora comprendemos que el diezmo es una señal de fidelidad, que Dios siempre se viene reservando algo para él. De los 7 días de la semana se reservó el 7º. De todo árbol del huerto que podrás comer, se reservó el árbol de la ciencia del bien. De todos los recursos que Dios genera para nuestras vidas, dijo Dios, apárteme la 10ª parte. Dios siempre se ha reservado algo para él. Señal de fidelidad y de obediencia. Pero uno podríamos entregar los recursos, los diezmos en cualquier parte. Podemos ir a cualquier lado y entregar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para Él, porque los recursos son para la casa del Señor y los que viven del Evangelio. Pero podrá entregarse los recursos en cualquier lugar, en cualquier parte donde uno quiera. Vamos a leer una historia sobre el templo de Zorobabel. Y a mi esposa le voy a pedir que lea esa historia. Debido a la crueldad y traición de los amonitas y moabitas para con Israel, Dios había declarado por Moisés que debía mantenérselos para siempre excluidos de la congregación de su pueblo. Deuteronomio 23, de 3 al 6. Voy a leer entonces. Algo haya pasado con los moabitas y con los amonitas, dijo el Señor con respecto a ellos. ¿De qué número? ¿23? 23, versículo 3 al 6. Bueno, Deuteronomio 23, del 3 al 6. ¿Qué pasó con los amonitas y moabitas? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán a la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan
y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beer Peor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios se convirtió en maldición en bendición, porque Jehová es tu Dios que te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni tu bien, ni su bien en todos los días para siempre. ¿Qué sucedía cuando Israel salió de Egipto? Por el desierto, los amonitas y los moabitas le negaron el pan, y más le negaron el agua, y más encima utilizaron, ¿cierto?, a un supuesto hechicero para que los maldijera. Y por ese acto Dios los apartó, nunca entrarán ni qué cosa, ni amonitas ni moabitas en la casa del Señor. Desafiando estas instrucciones, el sumo sacerdote había sacado las ofrendas de la cámara situada en la casa de Dios para dar lugar a aquel representante de una raza proscrita. No podía haberse manifestado mayor desprecio hacia Dios que el revelado al conferir un favor tal a ese enemigo de Dios y de su verdad. Cuando Nehemías volvió de Persia, supo de la audaz profanación y tomó prestamente medidas para expulsar al intruso. Declara: dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. No solo se había profanado el templo, sino que se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto propendió a desalentar la liberalidad del pueblo. Habiéndose éste perdido su celo y fervor, le constaba mucho pagar a sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista, y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Nehemías se puso a corregir esos abusos, reunió a los que habían abandonado el servicio de la casa de Jehová y los puso en su lugar. Esto inspiró confianza al pueblo, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Hombres que eran tenidos por fieles fueron puestos por superintendentes de los almacenes, y era de su obligación repartir a sus hermanos. Muy bien, así es. La historia está indicando que en los tiempos cuando se erigió el templo de Zorobabel, se dieron cuenta de que había un problema, que se estaban mal dirigiendo las ofrendas y los diezmos. Se estaba utilizando en forma errónea, pero errada, completamente errada, a tal grado que ya la gente no diezmaba, no quería ofrendar. Y más encima, aquellos que trabajaban en la casa del templo del Señor tuvieron que irse para ir a otro lugar a generar recursos para su familia, como eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque permitieron que personas, como dijo el Señor, no entrará amonita ni moabita, estaban trayendo personas que eran parte de esa tribu de los amonitas, como Tobías, inclusive sacando las ofrendas de un lugar que estaba prescrito para la ofrenda de la casa de Dios. Sacaron todos los recursos, pusieron a vivir a Tobías en ese lugar donde se debían guardar las ofrendas para el Señor. ¿Y qué sucedió? Los recursos fueron mal utilizados y la gente ya no ofrendaba y nada, ya no diezmaba, y aquellos que tenían que sostenerse en el templo tuvieron que irse a otro lugar para trabajar en otras cosas. Pregunto yo, si yo estoy viendo que hay ministerios que se han levantado simplemente para apedrear a la única iglesia en esta tierra que está predicando la ley del sábado, ¿podría yo entregar mis recursos a esos ministerios que solamente se han levantado, así como los amonitas y moabitas, para negarle el pan y el agua a la única iglesia que está en esta tierra, que ha levantado los 10 mandamientos y la fe de Jesús? Como dijo el Señor, la iglesia, por imperfecta que sea, es la iglesia del Señor.
Estamos viviendo en tiempos igual que del profeta, que encontró que las ofrendas se estaban desviando en recursos que no debían desviarse. Hay personas que muchas veces hoy en día han dejado de diezmar y se lo entregan al ministerio y que lo único que hacen es apedrar la única iglesia que ha levantado Dios para el tiempo del fin. ¿Cómo es posible que estén alimentando a personas que están apedreando las únicas iglesias para el tiempo del fin? ¿Cómo es posible que hay gente que esté diezmando a gente que solamente utiliza qué cosa? Que le interesa revolver y sacar la cizaña. La cizaña, querido amigo, llegará hasta el final, así lo dijo el Señor. Nadie tiene la facultad de meter mano en la iglesia para sacar la cizaña y querer a esas personas mejorarle la iglesia. No es posible, dijo así se encontró el profeta. Eso que estaba leyendo mi esposa está en el libro La Revista del Santuario. ¿Cómo se desviaron recursos para personas que no debían nunca haberle entregado un recurso? Fueron puestos como ejemplos porque Amonita y Moabita negaron el pan y el agua al pueblo de Dios que venía saliendo de Egipto. Esta es la iglesia que está predicando para el tiempo del fin. Y muchos hermanos están desviando sus recursos en aquellas personas que están apedreando y volcando todas sus armas contra esta, la única iglesia para el tiempo del fin. Yo hago un llamado a todos los amigos que utilizan los recursos de Dios para la filantropía. No es que yo se los doy a los huérfanos, no es que yo lo reparto entre la gente que necesita. Dios no nos mandó para hacer eso. Estamos como Caín, ofreciendo como queremos y cuando queremos. Y Dios no ve con agrado esto. Miren lo que dice el libro de Ageo capítulo 1, de acuerdo a lo que hemos leído. Ageo 1, versículos del 5 al 11, dijo así el Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No le pasa, estimado amigo, que no le alcanza ni para llegar a fin de mes? Que no tiene ni para abrigarse, ni para saciar su sed, que le falta para comer, que trabaja y trabaja, y el recurso que le llega no alcanza ni para fin de mes, trabaja de sol a sol. Siempre están faltando las cosas. Dice 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y rectificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El profeta Ageo estaba diciendo, ¿qué cosa? Que por qué vinieron todas las desgracias para los israelitas, por qué los israelitas no le alcanzaban ni para comer, ni para beber, trabajaban en el jornal, pero no llegaba a fin de mes, porque los recursos los estaba desviando y estaba desprotegiendo la casa del Señor. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, rectificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado en Jehová. Buscáis mucho, halláis poco. Encerráis en casa, y ya los disparé un solo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Están preocupados de lo particular y han dejado la casa del Señor que quede desierta. Es decir, hemos sido egoístas con los recursos. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra y sus frutos. Lean el versículo 10, ¿qué dice ahí? Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra y sus frutos. Entonces, ¿por qué los recursos no nos alcanzan? ¿Por qué nos falta? ¿Por qué el emprendimiento siempre andamos tropezando y tropezando? Porque hemos metido mano en la 10ª parte que solamente le corresponde al Señor. Dijo así el Señor, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Eso es mío, no mires y no toques.
Lo mismo sucede con la décima parte. La décima parte es mía. No mires y no toques. Vale decir que usted no lo use como Caín, como usted quiera, como usted piensa que es. No, usted no es filantrópico. Es para la casa del Señor y los que viven, ¿qué cosa? Del Evangelio. Dicho todo esto, esto es mucho más que simple dar y otorgar dinero. Vamos entonces al libro de Apocalipsis. ¿Cómo esto del diezmo tiene que ver con el juicio investigador? Apocalipsis 14. Miren, el mensaje para el tiempo del fin. 14, versículos del 6 al 7. ¿Qué dice Apocalipsis 14? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí hay un mensaje para el tiempo del fin, un ángel que viene, ¿qué cosa? Con el evangelio eterno. Aquí no es nada nuevo, es el mismo evangelio desde el Génesis para adelante. Esto no es nuevo, es el mismo de ayer y hoy y para siempre. ¿Y cuál es el mensaje? Diciendo a gran voz, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Para el tiempo, al fin, viene el juicio investigador. En 1844, Cristo pasó del lugar santo al santísimo para hacer una obra de reivindicación. ¿Hasta cuándo? Dijo el Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación? Hasta 2300 tarde y mañana. En 1844 empieza el juicio. Cristo, dice así el Daniel 7, los libros fueron abiertos y el juez se sentó. Estamos viviendo tiempos solemnes. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, en el Yom Kippur para el tiempo del fin. Y si estamos viviendo en el día del juicio, en el Yom Kippur, mire lo que dice el profeta Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Quiero que leamos del versículo 1. Malaquías 3, versículo 1. Dice así el profeta Malaquías 3 y versículo 1. Dijo, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dijo así el profeta Malaquías. Así se le fue revelado. Yo envío a mi mensajero, el cual vendrá súbitamente a su templo. Aquí está la venida súbita al templo. ¿Qué es lo que es súbito? Algo inesperado, algo que no fue formulado de antemano, fue algo de repente, repentino. Pero Cristo, ¿en qué momento fue súbitamente al templo? Todo lo que Cristo hace lo predijo con anticipación. Su primera venida estaba anticipada con tiempo, con exactitud. Todo lo que haría a través de Daniel, que pondrá su vida. El profeta Isaías también habla acerca de la venida del Mesías. Se habla que haya de quien nacer en Belén. Cuando dice que vendrá, ¿cierto? Sí, vendrá a su templo el deseado de toda la gente. Eso fue predicho con anticipación, que vendrá el deseado de toda la gente en su primera venida al templo. Fue predicho. Cuando Jesús en 1844 pasa al lugar santísimo, fue predicho en Daniel 8:14. Hasta 2300 tarde y mañana. Jesús, cuando ascendió al cielo para ser nuestro sumo sacerdote, cuando después de su resurrección, fue predicho a través de la fiesta de las gavillas. O sea, todo eso está predicho. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento Cristo va súbitamente? En forma inesperada. ¿Para qué va Cristo al templo? Volvamos a leer Malaquías 3, versículo 1. Y aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente, en forma inesperada, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel de su pasto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, dice Jehová de los ejércitos.
La pregunta es, ¿para qué viene Cristo en forma inesperada al templo? En algún momento viene en forma inesperada. Versículo número 5. Dice así, y vendrá a vosotros para qué cosa, para juicio. Esta es una venida súbita para juicio, pregunto yo. ¿Alguien podrá decir hoy que hoy justo Jesús está poniendo en balanza su nombre? ¿Alguien podrá decir, ahora Cristo está poniendo mi nombre en la balanza en el juicio investigador? Nadie puede decir eso. ¿Alguien sabe en qué momento su nombre Cristo lo está poniendo en balanza? Nadie lo sabe. Por lo tanto, la venida súbita es la venida a mi vida. Cuando el Señor va a tener que sellar mi vida para bien o para mal. Eso es lo inesperado. Lo inesperado es que Cristo va a poner en balanza nuestras vidas y usted no sabe cuándo. Eso es lo inesperado, no se sabe cuándo. Cuando Cristo venga a tu vida a sellarla para bien o para mal. ¿Qué dice el versículo 5 de Malaquías 3? Dice así. Vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra quienes, contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a la que hacen injusticia al extranjero, no teniendo, dice, temor de ellos. Es decir, aquí el Señor dice, voy a hacer un listado. ¿Por qué lo voy a enjuiciar? Ya es un listado, ¿cierto? A los idólatras, hechiceros, adúlteros, los que se aprovechan del jornal, al jornalero, a la viuda. Entonces, dijo el Señor, cuando venga en forma súbita, estas cositas, dijo el Señor, las voy a poner en la balanza. Para bien o para mal. Los libros fueron abiertos. Ahí está el libro de la memoria. En ese libro se escribe todo lo que dijo, lo que no dijo, lo que se comprometió, cuando no se comprometió. Todo escrito en el libro de la memoria. Ese libro se abre para poner en balanza. Y Cristo hace un listado, dice, vendré para juicio. Y aquí está el listadito. A los hechiceros, adúlteros, idólatras, a los que hacen mal al jornalero. Pero los judíos, en su arrogancia, dijeron, no estamos en el listado, estamos bien, mira, de todo el listado, yo no aparezco en ese listado donde viene Cristo en forma súbita al templo, en ese listado donde viene para juicio, muchos dijeron, no estamos en el listado, estamos bien. Pero mira lo que agrega lo que dijo el Señor para aquellos que pensaban que no estaban en el listadito. Leamos del versículo 5 para adelante, Malaquías 3. Y vendré a vosotros para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y agregue esto, versículo 6 para adelante. Porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿y en qué hemos de volvernos? Con la arrogancia del pueblo de Dios, ¿y en qué hemos de volvernos? Y pregunta, dijo el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dijo, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermano, amigo querido, esto está en el tema del juicio. Porque dice que vendrá su mensajero súbitamente al templo para enjuiciar a aquellos que roban, a aquellos que adulteran, al hechicero, al que se aprovechan del jornal, al salario. Y dijeron los judíos, nosotros estamos bien, no estamos en el listado. ¿Y qué dijo el Señor? Volveos a mí y yo me volveré a usted. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Y en qué hemos de volvernos? Y Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Y preguntaron, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Y cuál fue la respuesta? Dijo, maldito hermano, maldito seis, cuando usted retiene el recurso que es de Dios, el recurso que va para la casa del Señor, no para ministerios que se han dedicado a derrumbar la casa de Dios.
No pueden ir los recursos a ministerios que están preocupados de derrumbar lo que Dios ha levantado. Dijo así el Señor: por imperfecta que esta iglesia que sea, sigue siendo la iglesia del Señor. Dios arreglará con aquellos que en su iglesia han hecho abusos de esto. Pero Dios se va a arreglar, no usted. ¿Se da cuenta que el diezmo está puesto en el tema del juicio? Porque Dios hace un listado a aquellos que Dios va a enjuiciar. Dice el Señor: para esto vengo en forma súbita a tu vida. En el día de la expiación tú no sabes en qué momento estoy poniendo en balanza, abriendo el libro de la memoria. Pero Dios hace un listado: hechiceros, adúlteros, a los que engañan, al solario, al jornalero, al extranjero y a la viuda. Y como dijo el pueblo de Israel: ¿en qué te hemos nosotros robado? En nada. ¿Y qué dijo Dios? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Esto es parte del juicio. Usted no puede separar el texto bíblico como una cosa solamente de dinero, porque la respuesta de Dios es a la respuesta del versículo 5, el listado del juicio: vengo a vosotros para juicio. Y más encima dice: maldito soy. Hay una maldición. Y usted se pregunta: oye, que me va mal en la semana, no me alcanza el sueldo, tengo un emprendimiento, todas las cosas se me echan a perder, no avanzo nunca. ¿Qué me está pasando? Maldito soy, dijo el Señor, porque me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Pero el Señor, en su misericordia, mire lo que dice el versículo número 10, Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento ¿en dónde? En mi casa. ¿Dónde usted haya la bendición? No en aquellos ministerios que le interesan sus recursos para solamente lanzarle de piedra a la iglesia, la única iglesia que Dios ha puesto para el tiempo del fin. Y por supuesto también para aquellas iglesias, como nuestra iglesia amiga protestante, que se han puesto de parte de la verdad y de la justicia. Hay muchas iglesias protestantes hoy en día, iglesias amigas, que están guardando el sábado, que han aceptado el día de reposo, el sábado, como el día del Señor. Ellos también entran, ¿cierto?, cuando aceptan el día sábado, porque aceptan la palabra de Dios, entran dentro de lo que es el pueblo fiel para el tiempo del fin. También son parte de esa iglesia para el tiempo del fin. Dijo así el Señor: ¿dónde hayas alimento? Dice: en mi casa. Usted no va a avanzar nunca en la vida cuando los recursos los están desviando a aquellos ministerios que se han dedicado a derribar lo que Dios le ha costado por años levantar, que es la casa del Señor. Si tú quieres ser prosperado, dijo Dios, dije, lee el versículo 10. Trae todos los diezmos donde al alfolí. Nunca hay un texto que diga una cosa distinta. ¿Hay alimento en mi casa? Probadme en esto, dice ahora Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Estimados amigos, Dios tiene muchas promesas, muchas promesas. Imagínense que el pueblo de Dios que llegó a ser fiel y a comprender la fidelidad a Dios, cuando anduvo errante en el desierto, Dios proveyó todas las cosas: pan, maná del cielo, abrigo, techo, comida. Ni siquiera las vestiduras por 40 años se les desgastaron, no tuvieron ninguna necesidad. Dios proveyó todas las cosas. ¿Por qué? Porque empezaron a ser fieles al Señor. También lo dice Mateos. Pero también dice la Biblia que Jesús no hizo ningún milagro en Nazaret. Miren, leamos Mateo para ir terminando. Mateo 13, versículo 58. Mateo 13, 58. ¿Qué dice Mateo 13, versículo 58? Dios siempre ha provisto para sus hijos, siempre, nada faltará. En el desierto, pan, abrigo, techo, vestidos que en 40 años no se desgastaron. Todo fue provisto para aquellos que son fieles. En Mateo 13 y versículo 58 dijo así el Señor, 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué Jesús no hizo casi ningún milagro en Nazaret? ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos.
Satanás ha levantado hombres en la iglesia que han hecho abuso de estos recursos. Satanás ha levantado hombres para que desvirtúen todos los preceptos del Señor, especialmente con los diezmos y la ofrenda. Hay hombres que se han aprovechado, es verdad. ¿Y para qué lo hace? Para que la gente sea incrédula. La gente se vuelve incrédula. Como dijo aquí la Biblia, ¿por qué Jesús no hizo ningún milagro en Nazaret? Por la incredulidad de ellos. ¿Por qué tu vida está llena de problemas? Por tu incredulidad. Satanás levanta hombres para que tú llegues a ser un hombre que sea una persona incrédula y no creas en el proyecto de Dios. Nunca te olvides, estamos viviendo el día de la expiación y Cristo viene en forma súbita a su templo para juicio. Dijo así, todos me han robado. Las mismas palabras de Israel. Y usted se preguntaría, ¿y en qué le hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. La gente hoy día debía recursos a aquellos ministerios que solamente hacen derribar lo que Dios ha venido levantando por años. Que Dios tenga misericordia y puedas creer que el Señor tiene el poder para cambiar todas las cosas. Que Dios les bendiga y Dios les acompañe. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad en La Biblia Responde. Muchas gracias.